¿Cómo está? Bienvenidos. Aquí estamos, arrancando otro encuentro más, como lo hacemos habitualmente todos los lunes a partir de las 22. Hasta las 10 de la noche vamos a estar acá en la señal de 24/7. Vamos a hablar un poquitito de política, vamos a hablar de cuestiones sociales, vamos a hablar de temas vinculados, por ejemplo, a la situación por la que atraviesan los estudiantes, los chicos que salen del nivel primario y que tienen que ingresar al nivel medio en las escuelas de la provincia de Neuquén y que no tienen cupo, no tienen espacio en donde continuar su formación escolar en el secundario. Y esto está relacionado con varias cuestiones. Por un lado, la previsión, por otro lado, el crecimiento vegetativo de la población, pero también las migraciones que se están observando, sobre todo en algunos lugares, como por ejemplo las áreas petroleras, las ciudades petroleras. De hecho, hace unos días atrás fue noticia el hecho de que había alrededor de 200 chicos sin posibilidades de ingresar al secundario en Rincón de los Sauces. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Hay espacio o no hay espacio? ¿Hay lugar para continuar? ¿Cuáles son las previsiones que se tienen en esta materia? Vamos a hablar también de la actividad económica, vamos a hablar del turismo y la reactivación de esa, que es la segunda actividad en importancia que tiene la provincia de Neuquén, tal vez una de las más golpeadas durante el periodo de aislamiento por la cuarentena, por el COVID, y que ahora muestra indicadores sumamente atractivos, sumamente interesantes, que hablan de esa activación producto de la eliminación de restricciones y de la posibilidad de disfrutar también del tiempo libre, de las vacaciones y la temporada que se viene ahora en este verano, con rutas que se estima van a estar saturadas, con campañas que tienen que ver con la prevención de, por ejemplo, no solamente de siniestros o seguridad vial en las rutas de la provincia, sino también en cuanto a la conservación de los espacios, sobre todo el tema de los incendios forestales. ¿Por qué le decimos esto? Y porque el verano pinta como muy seco y esto genera también, relacionado con la cantidad de turistas, un factor de riesgo más que interesante. Pero vamos a hablar de esta cuestión. Hay nuevo ministro de Turismo en la provincia de Neuquén, que es Sandro Badilla, que ha sido intendente en Pehuen, así que de esto vamos a estar charlando en algunos minutos, porque además venimos de la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar un poquitito de política, vamos a hablar del MPN, vamos a hablar del escenario político. Nos ha halagado Gabriel Rafar con la entrega de este material textual, que es el MPN y los otros partidos y elecciones en Neuquén desde el 83 al 19, que es una producción, una investigación, un trabajo de recopilación de datos y también de información respecto de cómo se dan los movimientos en el tablero político en la provincia de Neuquén, teniendo en cuenta que uno dice, caramba, no terminamos el año. Salimos de un proceso electivo de pasos, de municipales, de generales para diputados en la provincia de Neuquén, y ya estamos hablando del 2023. Y aún falta un año de por medio, que es el 2022, que uno dice, es un año par, por lo tanto no hay elecciones. Caramba, sí hay elecciones, o por lo menos sí hay procesos de designación de candidatos o de asignación de roles como candidatos. De eso vamos a estar charlando ahora, en segundos, con Gabriel Rafar, a quien ya estamos saludando. Gabriel, muchas gracias por aceptar el convite, muy amable. Buenas noches, Agustín. Trabajando en la Universidad del Comahue, ¿cuánto hace como historiador, Gabriel? Y desde mi llegada en 1988, ya 30 años de trabajo en distintas facultades y hoy estoy concentrado fundamentalmente en la Facultad de Humanidades. ¿El MPN ha sido siempre un atractivo, digamos, para seguir cuáles han sido sus movimientos, cuáles han sido esos movimientos en el tablero? Porque no sé si compartís conmigo esta visión, que es tal vez uno de los partidos políticos más exitosos en términos de democracia, porque desde que Neuquén es provincia nunca ha dejado de ser gobierno en Neuquén. Exactamente, sí, digamos, a la vista no solo de analistas nacionales, sino aquellos que trabajan lo que se llama la política subnacional, ¿no es cierto?, lo que ocurre en cada uno de los escenarios locales. El MPN se comporta como un partido auténtico, en el sentido de las viejas fórmulas para estudiar a los partidos.
frente a un mundo que ha visto caer, derrumbarse históricos partidos, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. El MPN es una criatura, digamos, de larga vida. Es cierto que su vida, podríamos medirlo de acuerdo al desarrollo de las democracias de partido, es una vida corta, pero se ubica a mitad de camino. En el sentido de, vida corta tiene casi medio siglo. Claro, un poco más de medio siglo, exactamente. Pero cuando nosotros hablamos de la historia de la democracia de los partidos, hablamos de un horizonte de 100 años. Y en ese sentido se ubica a mitad de término. Y a mitad de término en clave también de ya una tercera generación de dirigentes, desde aquellos que fueron sus padres fundadores, y además tomando autonomía de su entidad madre, que era el peronismo. Eso no quita que tenga comportamientos peronistas y que mucho se parezca al peronismo. ¿En qué se parece al peronismo y en qué no? Digo porque el peronismo también tiene estas particularidades. Menem era peronista, Kirchner era peronista, Duhalde era peronista, Luder era peronista, pero ninguno de ellos se parece. Exactamente, ninguno se parece. Y en el MPN uno podría decir que también hubo, digamos, hay un listado de dirigentes que se han colocado a veces en términos de políticas públicas y, por ejemplo, en el clásico debate derecha e izquierda, en lugares muy distintos. Felipe Zapag respecto a un Jorge Sovich, para tomar, digamos, dos referencias, sí. O, digamos, el mismo Sovich en ningún momento dejó de pensarse como un hombre de centro derecha y aún más consideraba que ese era su baluarte. Felipe Zapag, digamos, apuntaba muchas veces a esa idea de una izquierda genérica. Creo que hay una fórmula que en el libro yo rescato de el ingeniero Salvatori, que también fue gobernador, cuando decía que frente digamos, a esa discusión derecha-izquierda, decía que el MPN tenía sensibilidad social de izquierda, pero gobernaba con la derecha. O sea, en términos de que todo lo que hace a la tarea de administrar, de ejecutar políticas, de responder por los recursos, bueno, es necesario mirar la actividad desde lo que se dice la derecha genérica. Hoy las cosas son distintas, por supuesto. ¿Es un partido conservador? ¿Es un partido personalista? ¿Ha sido conservador? ¿Ha sido personalista? Tiene de todo, como el peronismo. Bien lo señalabas vos, ¿no es cierto? Hay peronismo para todos. El MPN también expresa un mundo, digamos, a través de estas lecturas que he hecho y este texto que, si bien toma el 83 hasta el presente o hasta el 2019, revela lo que consideramos una suerte de sistema de partidos al interior del MPN. Aquí referimos con partido a esa entidad que nosotros que tiene cierta forma, ciertos liderazgos, cierto programa, y el MPN tiene muchos liderazgos, muchos programas, muchos componentes territoriales y que en muchos, digamos, en gran medida se comporta como partidos en competencia. No lo mismo el MPN de Neuquén que el MPN del norte neuquino o el MPN del sur de la provincia. Uno puede inclusive hasta, digamos, observar en el comportamiento electoral de estas últimas elecciones. El MPN ha sido exitoso en el norte de Neuquén, ha sido, digamos, un fracaso en el sur de la provincia y se ha colocado en un punto intermedio en Confluencia, ¿no es cierto?, el distrito más populoso. Con esto, digamos, estamos hablando de distintos MPNs territoriales, pero también esos cortes se dan en términos de liderazgo. Yo creo que no expresa lo mismo, o al menos en términos de expectativas, el futuro liderazgo del gobierno provincial, eventualmente en esa segura competencia que se daría entre dos ex vicegobernadores. Para el 2023 estaríamos frente a dos ex vicegobernadores en competencia. Estimo que, digamos, obviamente Figueroa tiene ahí expectativas y Kaufmann otras para, digamos, aspirar al cetro de Calle Rioja. Claro. No quisiera dejar de pasar la oportunidad porque el título de tu libro, y gracias por la gentileza de regalarme un ejemplar, dice el MPN y los otros. ¿Qué pasa con los otros? Bueno, los otros también forman parte de ese mundo que está en permanente interacción. Hay varios otros.
esos otros que se colocan en lo que diríamos el polo anti-MPN, una parte del peronismo. Esa parte que podemos ver, vamos a observar, digamos, el desempeño electoral que se ha presentado en estas derechas ligadas al PRO o ligadas a la coalición cívica, pero hay otro MPN, hay otros, que son funcionales al MPN, que vienen de distintos actores. Esos actores fragmentados, sin duda, alimentados por el propio partido provincial, que constituyen una coalición efectiva de gobierno a la hora de constituir las mayorías legislativas en la legislatura provincial, que son esos llamados partidos colectores. Bien apuntabas vos que el 2022. Sí. Discúlpame que estoy con la escala 2001-2002, pero tiene que ver con estos 20 años y que es un punto también de referencia respecto a lo que va a ocurrir en el 2022-2023 o lo que ha ocurrido en este año respecto a esos 20 años atrás, en tanto que Neuquén ha expresado una democracia electoral bastante exitosa. Los partidos que gobernaban en aquel momento en la provincia siguen presentes. Es cierto que tienen una larga data, pero también apunto a este 2022 donde se va a dirimir las elecciones de partido, de quién va a tener la jefatura del partido y también la elección a gobernador. A ver si compartís también esta otra mirada. Vos sabés que hace algunos años uno, como periodista, ¿no?, observaba las internas del movimiento popular neuquino y ya sabía quién iba a gobernar la provincia de Neuquén en función del resultado de esa interna. En estos 20 años pasados, desde el 99 a esta parte, esa presunción a priorística de cómo se iba a resolver la contienda electoral generó un nivel de tensión por la aparición de otras figuras en el sector reservado para los otros, como el caso de Quiroga, Río Seco, que te hacía poner en tensión, ya no era tan seguro. Hoy aparecen dos, claramente, figuras con intenciones de ser candidatos en el 2023 por el MPN, aparecen pocas figuras en el horizonte de los otros con iguales objetivos. ¿Hay una suerte de regresión a esa instancia en donde la política neuquina pasa por la interna del MPN? Regresión o continuidad, digamos, porque es cierto que lo que señalabas, hubo líderes, digamos, con una potencia que los destacó. Quiroga fue uno de ellos, Masey antes igual. Con Río JDP, Seco, en la época de JDP. Claro, en la época de la JDP, digamos, en la época de la Alianza. Bueno, que no era la Juventud Peronista, sino la Justicia, Democracia y Participación. Exactamente, Justicia, Democracia y Participación, que es ese experimento dentro del proceso de renovación del peronismo, allá por los años 80, primeros 80, pero, digamos, de allí en adelante, hablamos de hace 2 años, desapareció la figura de Quiroga, pareciera que no tenemos nada a la vista en ese mundo de los otros. Digamos, si miramos el caudal electoral de estas últimas elecciones, las PASO, las elecciones en la ciudad, las elecciones generales a diputados nacionales, podríamos decir que hay un caudal de expectativas, ¿no es cierto?, que se resumió en un número importante de sufragios en manos de una oposición al MPN por derecha. Hablamos de Servi, hablamos de la figura esta novedosa relativamente, ¿no es cierto?, de un periodista volcado a la política. La suma de esos votos, digamos, dejan por atrás al MPN. Pero tenemos que ver cómo este 2022 se acomoda para conocer los incentivos que el propio MPN pueda generar para reunir esos llamados partidos colectores, de los cuales va a sacar de alguna manera a estas piezas, a algunos, como para llegar a esas elecciones que el 2023 seguramente sabemos nosotros que van a ser adelantadas y le van a dar oportunidad al MPN para retener el gobierno. Vos sabés que del otro lado del puente, del lado rionegrino, del puente, se dio un proceso por el cual el partido que fue hegemónico en la provincia de Río Negro, como fue el radicalismo desde el 83 hasta el 2011, fue evidenciando un proceso en el que iba llegando a las elecciones cada vez con menor caudal de votos en términos porcentuales. Y
el punto fue, la estrategia fue debilitar, digamos, a los partidos de la oposición, fragmentar la oposición precisamente para, tal vez con menos caudal de votos, igualmente constituirse en la primera opción. Digo, por los caudales de votos que está sacando el MPN, ¿hay una cierta similitud con ese proceso que vivió el radicalismo rionerino? Sí, hay similitud, pero hay una novedad. En las últimas elecciones del 2019, aún con esa bajante en sufragios significativa, hoy el MPN solo, puro, diríamos, está en 1/3 del electorado y pareciera no sumar, estar estancado. Pero es el tercio suficiente de acuerdo al crecimiento, ¿no es cierto?, de el número de votantes. Y en el 2019, aún en esas circunstancias, le permitió ganar las elecciones a nivel provincial, le permitió ganar las elecciones en distritos claves como la ciudad de Neuquén, o sea, retomar el gobierno de la primera ciudad, ¿no es cierto?, de la Patagonia y capital provincial, y con sus aliados retener un espacio de poder en la legislatura provincial. Lo que dejó estas últimas elecciones, si bien lo apuntás, sobre todo en las elecciones últimas, ¿no es cierto?, las definitivas a diputado nacional, digamos, otra vez hay una bajante, pero aún así obtuvo el primer lugar. Y no solo, digamos, posiblemente el premio mayor hubiera sido obtener un segundo diputado, y en este sentido cambiar la suerte que hoy tiene el MPN y que sin duda le ha afectado en su comportamiento nacional, porque el MPN de, digamos, 8 legisladores cuenta con apenas 1, y en este caso es una pieza clave, pero que está no para el escenario nacional o federal, sino para el escenario local. Gabriel, y digo, ese caudal de votos que tiene el MPN, ¿cómo crees vos que va a comportarse en este escenario en donde hay dos figuras que han ocupado u ocupan la vicegobernación y que son, a simple vista, los aspirantes a suceder a Gutiérrez? Bueno, en principio el MPN no, digamos, no tiene una tradición de quiebre a la hora de elecciones provinciales. Cuando está el premio no mayor, sacan los pies del plato, decís vos, claro, no van a sacar el pie del plato. Puede haber una cierta... ¿Es el instinto de conservación? Es un instinto conservador. Ahí, digamos, si vos apuntás a una calificación, sí, es un partido conservador porque conserva el poder. O sea, conserva lo que tiene y hace todo lo posible con estrategias de cambio, módicas sin duda, pero para sostenerse en el poder. Cuentan también los partidos colectores, de allí se canaliza la disidencia muchas veces. Entonces eso también da oportunidad para aquellos perdedores de tener un lugar. Yo creo que, digamos, en la medida de que no haya un polo efectivamente anti-MPN, el MPN con este caudal de sufragios, con 1/3 del electorado, conserva, no va a repetir lo que tuvo en sus momentos o Felipe Zapag o el propio Sovich, de porcentajes soviéticos, digamos, de más del 50%. Eso no va a repetir, pero sí va a sostener el poder en la medida que este caudal, módico puede ser, y podemos cuestionar el tema de la democracia en términos, si la democracia es una democracia mayoría, es una democracia que toma una primera minoría, y esta primera minoría, en la medida que logra ventajas sobre la segunda minoría, ya tiene suficiente como para obtener un triunfo. Pero yo creo que, digamos, nada prevé que, aún con las diferencias tan marcadas que digamos, son conocidas, públicas, entre un desafiante como es Figueroa, que ya lo fue en su momento, y el propio gobernador y eventualmente su vicegobernador, que pueda ser el candidato, o con quien todavía tiene digamos, una palabra importante, que es Jorge Zapag, no vamos a enfrentar una situación de crisis, de fractura o de retiro de sufragios de tal manera que haga perder al MPN el gobierno provincial. Son
Son dos modelos distintos los que encabezan Kontman y Figueroa. ¿Cómo lo ves vos? ¿O son intereses internos del partido diferentes? No, no creo que sean modelos distintos, pero sí me parece que están expresando algo que el MPN todavía no termina de saldar, que tiene que ver con la gran transformación de estos últimos tiempos, que es el debate sobre, bueno, una provincia rica, sin duda, que está produciendo ricos locales y una sociedad que toma distancia respecto a ese mundo de desigualdades. Da la impresión que en Figueroa hay una vocación por expresar un poco esta tensión. Me da la impresión que digamos, el candidato del continuismo oficialista estaría todavía digamos, apoltronado en esa situación de, bueno, de un gobierno de técnicos. Aunque pareciera que en estos últimos tiempos Gutiérrez ha tomado la señal que dio estas últimas elecciones y sabe que hay un desafío por parte de Figueroa que está pidiendo más política. ¿Puede decir que hubo una suerte de profesionalización del ejercicio de la gestión? El MPN es un partido profesional también, pero también tiene en su seno estos desafíos de la transformación y de eventualmente regresar a aquel punto de partida que lo había colocado en un partido de matriz peronista, o sea, que el partido que buscaba de alguna manera achicar las desigualdades. Con políticas públicas. Digamos, por supuesto que hay un elemento que nosotros estamos pasando por alto. Todavía no sabemos qué dejó este año y medio, casi 2 años de pandemia en las expectativas de los electores. ¿Puede decir que va a influir la pandemia? Pareciera que en las provincias ha influido menos que a escala federal. Entonces, eso permite entender que muchos oficialismos han obtenido triunfos y, bueno, se han sostenido en el poder. Pero nosotros no sabemos todavía, digamos, los resultados, vamos a decirlo en estos términos, políticos o de la subjetividad política de nuestros ciudadanos jóvenes. O, por ejemplo, es cierto, en estas elecciones nosotros hemos visto un presentismo electoral bastante importante, 76%, no muy distinto al presentismo electoral del año 2001, de aquellas elecciones del 14 de octubre, donde hubo ausentismos, ¿no es cierto?, pronunciados en muchos distritos. Entonces, podemos decir que en ese punto la gente se mantiene dentro de ¿no es cierto?, dentro del mundo de las elecciones y de los partidos. Pero hay otras cuestiones acerca de cómo se elige o qué es lo que se elige que todavía no sabemos. Porque no sabemos cómo va a terminar, porque la pandemia todavía no terminó. Eso está claro, y no sabemos qué puede dejar para el año que viene. Digo esto en términos de, bueno, de no dar por certero todo diagnóstico que hoy se nos presente y que tome solamente los datos de estos 3 momentos electorales que ha tenido la provincia de agosto a noviembre, donde el MPN ha salido triunfador, pero también se ha construido otro polo que hay que ver qué sigue, digamos, esta mirada de las derechas, ¿no es cierto?, antifeministas, anticomunidades indígenas, con discursos, ¿no es cierto?, muy aguerridos sobre el tema de la seguridad y el individualismo, esa idea de lo libertario. Puede que también Neuquén, como provincia que tiene una modernidad bastante interesante, y a eso también hay que ver, si el propio Guía no sería el portavoz, un aliado de aquellos otros, estas otras experiencias que parecieran en provincia de Buenos Aires o en capital estar presentes. O eventualmente sea un fenómeno pasajero. Estamos presentando algunas cuestiones que no están, ¿no es cierto?, cerradas, pero tienen que ver mucho con nuestra historia reciente. Esta historia reciente está, digamos, tiene todavía mucho por delante. Así como el 2001 dejó algo, y algo muy fuerte, a escala federal, pero también a escala de la provincia, veremos qué deja esto. No hablaste mucho respecto del rol del peronismo en la provincia de Neuquén. Bueno, si digamos por estas... ¿O el rol del peronismo está absorbido por el MPN? Una parte sí, pero hay otra parte que no. Porque como sello existe. El sello existe. De hecho, eligieron un diputado ahora. Es un sello poderoso, digamos. Nosotros miramos ahí ciertos comportamientos en
En el norte de Neuquén, el MPN y el peronismo son, digamos, lo único que se vota. En algunas otras partes tienen menor presencia, pero es cierto que hay un peronismo debilitado. Hoy gobierna solamente una ciudad, tiene un bloque de diputados y apenas un concejal en la ciudad de Neuquén. Es un peronismo debilitado con el sello peronismo. Pero hay otros peronismos, hay un peronismo que ha acompañado claramente al propio MPN. Ha sido parte de esa construcción de partidos electores. Yo hablo de un sistema de partidos peronistas también, y en el libro trato de apuntar a ello, que arranca, inclusive, bien hacía referencia vos a la JDP, aquella ruptura protagonizada entre el 85 y el 86 por el propio Oscar Massey, y que desde allí en adelante inauguró la presencia de un sistema de partidos peronistas más complejo y donde el MPN construye un propio sistema y los peronistas otro sistema, tan diverso y tan variado y tan funcional a una u otra circunstancias que, bueno, que habla también de una presencia de una identidad peronista en la provincia, que se la disputa el MPN, se la disputan también estos otros actores. La defensa de la neuquinidad o del federalismo, que son las principales banderas en el MPN, que permiten también explicar esa posición que les da la chance de acomodarse a un signo político o a otro signo político según quien sea el que esté gobernando a nivel nacional. Hacia adentro, ¿cómo repercute o cómo va a repercutir? Digo, porque tenés un peronismo a nivel nacional con una fuerte tensión, tenés el liberalismo o un Juntos por el Cambio también con sus propias tensiones internas, producto de este fortalecimiento que ha evidenciado tal vez en este último proceso electivo, pero que lo hace aparecer como dividido. Yo no creo que la fisura que hay en el bloque de diputados radicales sea decisiva, pero es un indicador de que hay fuertes tensiones hacia adentro con vistas al 2023. Ese escenario a nivel nacional, ¿cómo va a incidir y cómo va a modelar esos movimientos que se van a dar dentro de la política neuquina? Neuquén no ha sido una provincia aislada en términos de, ni siquiera, digamos, igual que aquellas otras provincias donde han tenido el peronismo gobernando desde el 83 hasta la actualidad, o el escaso caso, digamos, del radicalismo, al menos rionegrino, o sea, que están en tensión permanente con lo federal, digamos. Lo nacional y lo local está en permanente tensión. Ahora, hoy yo creo que hay una situación donde el MPN se encuentra más o menos en los albores de circunstancias parecidas a la del 99, en el sentido de un polo que se puede construir, digamos, de disputa, que en este caso está influenciado claramente por elementos nacionales, para señalarlo claramente, ese partido del liberalismo, ¿no es cierto?, el PRO, la adhesión del radicalismo, Juntos o como se llame, hasta no hace mucho era un partido de la ciudad de Buenos Aires y con bases en algunos otros distritos. Hoy es un partido nacional. Y en el MP y en Neuquén tiene una pata muy fuerte. A futuro puede esto marcarle una tensión. Por algo el MPN va a elegir en el 2023 primero, definir sus candidaturas el año que viene, como lo ha hecho en el 2018. Y las elecciones van a estar, estimo, digamos, porque han sido una carta exitosa, las elecciones provinciales van a estar en el año en el 2023, entre marzo y abril. Claro. Va a ser la manera de despegar. A ver, cuentan con capacidad como para generar estos escenarios y evitar que lo nacional los termine inundando y afectando seriamente. Después, bueno, lo que siga es otra cosa, pero yo creo que este próximo ciclo electoral va a vivir una tensión que va a tener que acomodar. Gabriel, te agradezco muchísimo la deferencia de estos minutos. Gracias. Muy interesante. Cuando volvamos, en algunos minutos vamos a estar hablando de educación, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de turismo. Enseguida, después de la pausa, ya volvemos.